Esto lo decían los abuelos de boca en boca. Repetían: has de saber, espejito mío, de aguilita y colibrí, de bello jade, que muchísimo antes de la existencia del universo, de las galaxias, de las estrellas y del mundo, donde hoy vivimos, México era el ombligo del lago en forma de luna. Nada se veía, ni el tiempo aún se inventaba, únicamente había un vacío total, un espacio de espacios sin fin, en el que solo una potencia imperceptible y un poder silencioso, informe hacia su frotar y su eternidad, como aguardando, era Teot, la energía creadora, e Impalmonowani, aquel por el que todos existimos, y se encontró desnudo de apariencia, siendo solamente energía, contenido e inmóvil, única, nada podía lograr. Fue entonces, sin saber, cuando explotó aterrante, como despidiendo rayos de fuego hacia el cosmos, radiando luces cual gigantescas víbora enfurecida. Nada pudo notarlo ni percatarse de ello, porque nada ni nadie habían hoy, solo él y ella generándose a sí mismo. Teot e Impalmonowani, decidido provocar una gran guerra cósmica de subsistencia y desdoblarse para poder verdaderamente creador. Así se autogeneró un Cutli, un tiempo, un dotado de toda la suprema inteligencia para organizar lo que se estaba creando, un gemelo irradiante, un Cutli precioso, que con sus dos de energía cósmica forjaban el copili de la creación y transformándose en un doble ser, partiéndose y creándose a sí mismo, se autonomó el Ometeot, o Metecutli, el señor y la señora de la dualidad, y de miles y milenios estuvo ahí creando la galaxia y galaxia de creatividad, estuvo hecha su existencia. Esta estuvo al principio, como siempre, en el ombligo del universo. Este es el principio del significado del Ometeot, que es la dualidad de hombre y mujer, que es la dualidad de lo que representa la danza, de lo que representa el cosmos. Es el Ometeot, el creador, el que hizo que se existieran las galaxias, el que hizo que existieran los planetas, el que hizo que existieran los gases cósmicos. El Ometeot es el creador por el cual nosotros, dentro de las danzas, estamos dándole ese atributo hacia él, hacia el Ometeot. El Ometeot ya supimos o ya vimos, mejor dicho, ya les narré cómo fue que se creó. El Ometeot, como para muchas culturas, es el único que explotó por él mismo para que se existiera lo que ahora nosotros conocemos como el universo, como los planetas, como la Tierra. Por eso en cada danza, en cada temazcal, uno le rinde tributo a ellos. Se tiene que empezar a deducir cada una de las cosas y empezar a simplificar entre qué significa la danza, qué significa el temazcal, qué significa el hombre, mujer, qué significa el universo. Nosotros dimos la explicación simple o cósmica de cómo es de que se generó el Ometeot. Ahora vamos a empezar dentro de nuestra cultura qué se deriva y por qué es en cada una de ellas. La cultura principalmente representa en el hombre y mujer una dualidad, así como en el Ometeot hay una dualidad, tanto en la cultura existe esa dualidad de hombre y mujer. El principio de una danza empieza por el fuego. El fuego es al que se le denomina el huehueteot. El huehueteot también puede ser el tambor con el que tocan, el huehuet, el abuelito, el anciano. Cuando se generó el planeta, lo primero que se hizo para que subsistiera el ser humano fue el fuego. El fuego es el principio de todo y del nada. En el segundo plano está la tierra. La tierra representa el suelo, a donde vamos y hacia donde regularmente crecimos y nos transformamos en hombres o en mujeres, Tlacat o Cihuat. El fuego es el principio de la creación, es el principio en el cual cuando uno empieza una danza, lo primero que se prende dentro del saumador o llamado Poposhkomi es el fuego. El fuego es el que nos da energía. Nosotros en la cultura mexicana siempre nos basamos en los 4 elementos, el fuego, tierra, aire, lluvia o en este caso agua.
cada uno representa y cada uno dentro de nuestra cultura se le da ese agradecimiento y se le forja una danza, se le enseña esa danza, se le atribuye, se le muestra, se le adora, se le ama dentro de esa danza. Esa danza equivale a los 4 elementos. Nosotros, para entender lo que es la danza, tenemos que entender qué es la alineación de la Tierra hacia el planeta, el Sol. Cuando nosotros giramos, la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando el planeta gira hacia el entorno del Sol, nosotros estamos girando, haciendo ese cosmos, esa energía, llenar desde la Tierra hacia el Sol o hacia Tonatiuh, como se le conoce. Es así como iniciamos o como generamos nuestra primera danza. Y al principio, cuando se levanta el fuego, esa es a quien se le rinde ese agradecimiento, ese amor. En el fuego, al principio, como en el final, es el tributo que se le da al Supremo Mayor, al Tonatiuh, a nuestro abuelo, que así se le domina también igual en el náhuatl. Nuestro querido anciano, al que nosotros le rendimos culto, al que nosotros le rendimos paz, amor, tranquilidad, y con su sabia sapiencia de él, nosotros nos entregamos hacia él, que es el fuego. El segundo viene el huehueteo. El huehueteo es el tambor. El tambor es el que vibra cuando tú estás dentro de la danza haciendo esa armonía. La armonía te genera dentro del huehuet los cambios que debes hacer dentro de tus pasos de danza. El relajo, como se le conoce. Antes los abuelos le llamaban relajo porque al final de cuentas eso es lo que uno llega cuando viene a hacer una danza, una ceremonia. El relajo ya está mal transformado y lo manejamos de otra manera diferente, pero antes así se decía, era relajo, era la danza. Ese es nuestro segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con el Atecocoli. El Atecocoli es el caracol de agua que se le llama, que se le predenomina. El Atecocoli tiene que ver, es algo cósmico y es algo que tiene que ver directamente con el inframundo. En el inframundo directamente, cuando tú empiezas a tocar un caracol, es cuando le pides permiso al señor del Mictlán, que te pertenece al Mictlantecutli, para que te brinda ese permiso para que tú puedas ser parte de esa tierra donde vas a hacer la ceremonia, donde vas a generar ese espacio. El caracol es nuestro tercer elemento, y por último es el Tlacat o el Tziguat, que es el hombre y la mujer. Con ellos nosotros, al momento de que generamos, tanto como ahorita estamos escuchando el oído del huehuet, junto con el sonido de los ayoyotes, que es donde están danzando, es ahí donde nosotros le estamos rindiendo ese amor y ese homenaje que nos dio a nuestro Señor Creador, que es el Ometeo. Nuestra cultura se basa en eso. Primero en dar ofrendas. La ofrenda principal que se da hacia nuestro Creador, el Ometeo, es por la danza, es por el otorgar algo. Le estoy dando mi energía, le estoy brindando a la Madre Tierra esa energía que para nosotros es lo más hermoso y lo más maravilloso. Ese es nuestro elemento dentro de la danza. Son muchas cosas de las que se manejan, tienes que manejar una ofrenda. En la ofrenda puedes manejar muchas cosas. Se maneja desde principalmente lo que es agua, sal, lo que es copal, que es el humo del copal, lo que es en el sahumador, mal dicho sahumador, que se debe de llamar popochcomi. De ese popochcomi nosotros lo que hacemos es una purificación, porque lo que el popochcomi hace es purificar, es sanar. Al principio, cuando se empieza una danza, lo primero que tienen que hacer es ahumarte, es quitarte esas toxinas en el tiempo que vivimos nosotros ahorita, que es mucho de contaminación. Después de llegar y purificar, dentro de eso se empieza ya después con la danza, con el culto, con la sabiduría, con todo nuestro conocimiento que es dentro de las danzas. Es el principio de nuestro cosmos y de la ofrenda que se tiene que dar. Y la ofrenda principal que se da dentro de una danza no tiene que ver si eres el buen danzante, si eres el mal danzante. Lo que tiene que ver es lo que tú entregues dentro, que tiene que ver directamente cómo se le genera, como el corazón, como la esencia de lo que tú vas a hacer y de lo que generes. La danza tiene que ser el ritmo del huehuet, tiene que ser el aroma del copal, tiene que ser uno solo.
no tienen que ser todos disparejos, porque así es como nosotros agradecemos al universo y a nuestra madre tierra. Vamos a hablar un poquito de cómo me inicié yo dentro de esto. Es algo chistoso dentro, cuando uno se inicia dentro de la cultura mexicana o que le interesa cuáles son sus raíces, de dónde vienes, qué significa eso, qué significa el otro. Pues desde que iba en tercero de primaria, yo tenía un maestro en tercero, se llama Braulio, me acuerdo porque ese nombre no es muy conocido, que él enseñaba a los de sexto danza regional. Me acuerdo que principalmente le enseñó a un compañero de sexto la danza del venado, y la primera vez que lo vi dentro de una ceremonia que hubo en la escuela fue como el compañero hacía la danza del venado. Yo me quedé sorprendido porque si uno se pone a ver la danza del venado, es como si fuera un venado esencialmente, cómo se mueve, cómo baila, cómo es elástico y todo eso. Eso es algo muy armonioso. Desde ahí yo me inicié, pero tú nunca te das cuenta hasta que te inicias, hasta después de pasar mucho tiempo. Después de pasar mucho tiempo yo trabajé en un municipio, dentro de un municipio conocí una amiga. De la amiga ella me hablaba mucho de un temazcal. Del temazcal yo no sabía qué era ni lo que existía. Sin ampliar más el tema, ella un día me invitó. Nada más me dijo que tenía que hacer cierto tipo de cosas para ir al temazcal. Prácticamente así fue como inicié en el temazcal. Yo no sabía lo que era un temazcal, no sabía exactamente a qué iba, no sabía qué era lo que representaba. Cuando llegué al primer lugar, que es de un calpulli que se llama Calpulli Teslayun Tepalcayot, que a lo mejor les puede dar después también un poco de la teoría dentro de esto, nada más que ahorita están en la danza los compañeros. Ellos fueron los que me inicié, yo no los conocía. Me dieron la bienvenida como si yo ya fuera una familia. Al principio, cuando tú no sabes si es algo bueno, si es algo malo, qué representa. Para no extenderme, principalmente cuando yo ingresé en el temazcal, me dijeron que era lo que tenía que hacer, que era lo que debía de hacer, y nada más hasta ahí. Cuando entré, regularmente antes, como era más trasnochador, pues no aguanté un temazcal. Regularmente los temazcales, ampliando un poquito más el conocimiento, son de dos, es de medicinal o en este caso energético. Cualquiera de los dos temazcales te sirve para curación de huesos y un montón de cosas. Pero al principio no sabía. Yo cuando ingresé y cuando salí dentro del temazcal, me sentí diferente al principio porque quería vomitar, porque en el temazcal cuando no estás o cuando no sabes o no llenas o no te dicen bien cómo debes de llegar o cómo debes de hacerle para entrar a un temazcal, lo primero que va a hacer es dolerte la cabeza, sentirte mal y muchas cosas. Pero después ya te das cuenta que regularmente el temazcal lo que representa es el vientre de la madre. Con el paso del tiempo me fui yo llegando con ellos. Nosotros hacíamos temazcales de cada 8 días, lo hacíamos de ramas. Nosotros íbamos a un lugar ahí por parte de Chimalhuacán que se llama Tepalcate. Desde Tepalcate, no me acuerdo cuántos kilómetros íbamos, nos íbamos desde ahí caminando piedras hasta llegar a un lugar que se llama El Peñón. El Peñón es ahí donde está ubicado el temazcal. Ese primer temazcal, cuando ingresé o cuando generé yo dentro de eso, a mí me abrieron mucho los ojos. Al otro día de que ingresé a mi primer temazcal, empecé a ver las cosas diferentes. La diferencia no es en base a que va a ser un cambio, no. La diferencia es en base a uno mismo. El problema que tenemos nosotros como los seres humanos, que pensamos que cuando nosotros ingresamos dentro de algún culto, de alguna religión o algo, es que vamos a cambiar. No, nosotros no vamos a cambiar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver un poquito más allá de lo que no podemos percibir. ¿Qué es lo que no podemos percibir? De los 4 elementos. Los 4 elementos están rodeando siempre, en cada momento, a cada instante, cuando dormimos, cuando vamos al baño, cuando nos bañamos, cuando vamos al trabajo. Eso es lo que te abre ese sentido cuando tú vas directamente o cuando te generas dentro de los temazcales. Empiezas a percibir ese tipo de energía, que es por lo cual nosotros existimos. Cuando empecé yo dentro del temazcal era algo complicado, era algo difícil, porque como no sabía y no entendía exactamente qué era, no sabía si iba a ser algo bueno o algo malo. Y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que yo estaba ya dentro de la cultura mexicana, de algo en el cual ya había anhelado desde muchos años antes, pero principalmente no sabía porque regularmente uno no tiene el conocimiento
y dentro de la educación que le dan a uno nunca le forman o nunca le generan algo más allá de nuestras propias raíces, de nuestros propios conocimientos, de nuestros propios abuelos. Cuando empecé a ir a más temazcales, empecé a ver lo que eran nuestras raíces. Al principio, como todo buen mexicano, pues todo es relajo, todo es broma, todo es chanza, pero ya cuando empiezas a sentir el calor del fuego, el de las piedras, estar en un lugar oscuro en el cual lo que estás peleando con tu subconsciente te hace ver exactamente tú cómo eres en realidad, cómo representas y quién eres en realidad. Es ahí donde para mucha gente se genera o piensa que es un cambio. No es un cambio, lo que pasa es que percibes y ya empiezas a sentir eso que nuestros abuelos dejaron, eso que estamos escuchando ahorita, esa armonía y esos juegos que se oyen, eso es lo que dejaron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Dentro del temazcal, para ampliar un poquito qué significa y a qué va el temazcal, es el principio a lo que se le denomina como si fuera la madre tierra. Siempre es circular un temazcal. Un temazcal, igual que en la danza, tiene sus 4 puntos cardinales. Tiene el istli es donde calientan las piedras, de donde se generan, de donde tú puedes calentar. Dentro del temazcal siempre se generan por 52 piedras, ya sea que pongas las 52 al principio, ya sea que metas 13 en 4 tiempos. Y es cuando se generan 4 puertas dentro del temazcal. Cuando conoces el temazcal, mejor dicho, cuando conocí yo el temazcal, empecé yo ya a ver todo relacionado con la cultura mexicana. Después me empezó a llamar lo que es la danza, después lo que era el náhuatl, después lo que era y qué representaba cada una de las cosas que nosotros hacíamos. Cuando empiezas tú a dar ese conocimiento y a ver delante de eso qué es lo que somos, es cuando te maravillas de tan grandiosa y tan esplendorosa lo que es nuestra cultura, lo que nuestros abuelos dejaron, lo que desde un principio leían el cosmos, desde que ellos desde un principio ya sabían lo que era contar, desde un principio lo que ya sabían que era lo que teníamos que nosotros que dar ese favor y ese conocimiento, que principalmente es el maíz. El maíz es lo principal por lo cual nosotros siempre agradecemos. Regular nosotros siempre cuando comemos una tortilla, sabemos que proviene del maíz, pero tiene una dualidad que nosotros mismos no sabemos dentro de la tortilla. Si tú abres una tortilla, tiene una membrana. Los abuelos eran tan sabios que representaban ahí mismo lo que era el hombre y la mujer, que siempre representan en el Ometeot lo que desde un principio les comenté que era el Ometecutli, que es el señor y la señora juntos. Ellos eran tan sabios que siempre hacían las cosas circular. El círculo tiene que ver representado tanto en la danza como en la que ahorita estamos viendo que estamos representando que es círculo, como en el temazcal que es círculo, y lo principal por lo cual nosotros vivimos y en lo cual es nuestra palabra que como mexicanos no sabemos y que del México viene, que es el ombligo de nosotros mismos, el ombligo del universo o el ombligo de la luna. Nosotros venimos del ombligo de nuestra madre tierra. Así en el temazcal se asimila igual ese ombligo de donde salimos y de donde entramos. Nosotros cuando entramos hacia la cabeza, hacia adelante, que es como vamos a salir igualmente. Ese ombligo es cuando nos representan a nosotros mismos dentro de nuestra madre tierra. Los abuelos son tan sabios que desde ahí ya sabían que nosotros, principalmente el primer tributo que le dábamos era a nuestra abuela. A nuestra abuela, que representa principalmente, como les comenté, lo que es el temazcal, lo que es el círculo de danza y lo que representa todo eso. Todo ese conocimiento yo lo empecé a llevar poco a poco y así fue como yo me empecé a dar cuenta de qué tan maravilloso es todo esto. Para mí ha sido muy difícil el estudiar todo esto, porque al final cuentas, a lo mejor sí hay libros, ahorita ya un poco más y es más, inclusive hasta en el Facebook, en cualquier cosa ya te dicen cómo es una danza, ya te dicen que para qué es esto, ya te dicen palabras en agua, ya te generan muchas cosas. Anteriormente, dentro de 10 años anteriormente, yo tengo como 16 años dentro de la cultura mexicana. De lo que yo me inicié, principalmente pues, los celulares no existían, apenas venía la tecnología, entonces por lo tanto el conocimiento era de palabra en palabra. Y dentro cuando empiezas tú, a lo mejor hay cosas buenas y hay cosas malas dentro de eso, pero todo depende de ti, para que si te gusta, si para ti es
algo que quieres saber qué son tus raíces, pues es muy bueno para empezar. Al empezar, el conocimiento que tienen los abuelos es muy amplio. Dentro de eso yo todavía sigo aprendiendo de muchas cosas. Quiero seguir aprendiendo porque al final de cuentas son mis raíces, es lo que pertenezco y es lo que soy.